Muy buenos días a todas y todos. Los saluda Jimmy Torres y en nombre del doctor César Correa Zúñiga, director del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio, me complace darles la más cordial bienvenida a la decimoprimera conferencia del año correspondiente al programa Lunes de Derecho, espacio académico que busca contribuir a la reflexión y el fortalecimiento del conocimiento jurídico en beneficio de la ciudadanía. Agradecemos a todos ustedes por su participación. Somos más de 671 personas conectados en este momento. El día de hoy, lunes 27 de abril, nos convoca a un tema muy importante, al cual se le ha denominado ¿Cuándo estamos ante un caso de hostigamiento sexual laboral? Claves para prevenirlo y acreditarlo. Esta conferencia buscará analizar los criterios jurídicos que permiten identificar cuándo se configura el hostigamiento sexual laboral, abordando sus elementos constitutivos, manifestaciones y el marco normativo aplicable. Asimismo, se examinarán las obligaciones del empleador en materia de prevención, así como los principales retos en la acreditación de estos casos, incluyendo la valoración de la prueba y la protección de la víctima dentro del procedimiento. Para desarrollar este importante tema, contamos con la valiosa participación de la doctora Esther Ángeles Solano, quien muy gentilmente atendió nuestro llamado para participar en esta conferencia. A continuación, daré lectura a un breve extracto de la reseña profesional de nuestra invitada. Esther Ángeles es abogada especialista en Derecho Laboral y magíster en Relaciones Laborales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con formación en Recursos Humanos, Comunicación Interna, Endomarketing y programas de compliance a nivel nacional e internacional. Cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando estratégicamente a empresas de diversos sectores, combinando un enfoque legal y de negocio. Actualmente se desempeña como directora de la consultora Estratega Laboral. Brinda capacitación a equipos y líderes en materia laboral y es docente de posgrado en la Universidad San Ignacio de Loyola. Su experiencia académica y profesional, sin duda, enriquecerán el presente espacio de diálogo y aprendizaje. Estimados participantes, en relación a la certificación, como ya saben, deben de mantenerse conectados como mínimo 81 minutos del tiempo total de duración de la presente conferencia. Asimismo, les recordamos que es importante su participación activa, ya que al culminar la presentación de la expositora, tendrá un espacio para poder compartir sus interrogantes a través de la opción preguntas y respuestas. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes y de manera muy especial a nuestra distinguida expositora por su contribución académica. Doctor Ángeles, muy buenos días. Estamos muy contentos de tenerla nuevamente en nuestro espacio de los lunes de Derecho. Bienvenida. Buenos días con todos, muchas gracias, contenta por esta invitación y de hecho encantada de compartir nuevamente en este lunes de Derecho sobre cómo prevenir, cómo actuar en los casos de hostigamiento sexual. Voy a compartir mi presentación. Pueden ver ya en pantalla mi presentación. Vamos a conversar acerca de cuándo estamos ante un caso de hostigamiento sexual laboral, claves para prevenirlo y acreditarlo. Como sabemos, el hostigamiento sexual es una situación de violencia que se presenta justamente en nuestra sociedad. En muchos casos, mayormente está dirigido hacia mujeres, pero esto no excluye que también se presente frente a hombres y ellos también sean víctimas de estas situaciones y sin duda parten justamente de una situación de la sociedad que como hemos sido culturizados, como hemos sido educados, se nos han asignado roles, espacios y atributos a hombres y mujeres de manera diferenciada. Sin embargo, es que lo cierto, pues nosotros, a pesar de la diferencia biológica, de nuestra diferencia
por el sexo entre hombre y mujer, a través del género es que surge esta diferencia, una diferencia en la cual la propia sociedad ha generado que se nos asignen diferentes identidades, funciones o atributos. Pero esto debe ser, pues, observado por todos nosotros, ya que a partir de esta diferencia que surge por el género, por esta construcción social, es que nosotros, hombres y mujeres, muchas veces caemos en estereotipos, en prejuicios, en juicios que sesgan el comportamiento que podemos tener, restando así valor a una mujer, por ejemplo, que juega fútbol, cuestionándola, haciendo comentarios como, uy, parece machona, o un hombre que tal vez se dedica mucho más a su hogar y se va a retirar temprano de la oficina y no se va a quedar a participar de alguna reunión social posterior entre los compañeros de trabajo y decirle que por priorizar su hogar es un pisado, pues en estos dos ejemplos veamos cómo estos estereotipos, forjados justamente por cómo concebimos cómo deberían comportarse hombres y mujeres, pues caemos en este tipo de comentarios sesgando justamente la actuación, la conducta que podemos tener como hombres o mujeres, que no es más, insisto, que una construcción social, ya que todos en esta sesión y en general debemos tener claro que tanto hombres como mujeres podemos comportarnos de la misma manera. Y así una mujer puede mostrarse fuerte y tal vez ser quien pues llegada la necesidad, si surge la obligación, la necesidad de cargar bultos, cargar peso, pues podría realizarlo fácilmente una mujer. O por el contrario, si un hombre se muestra sensible y un tema lo toca profundamente, de tal manera que lo conmueve, pues podría ser él quien reaccione llorando, ya que es una situación en particular, pues tal vez tocó su sensibilidad y así debemos pues entonces dejar de naturalizar esta violencia que se esconde a través de estos juicios, estas críticas que justificamos muchas veces como normales porque es lo que apreciamos comúnmente en la sociedad. Son estos comentarios sutiles, estos comentarios que surgen nada más de manera espontánea, porque así todos nosotros hemos sido educados. Sin embargo, observemos que para todos estos ejemplos que he mencionado hasta el momento, que pueden sonar como comentarios, tal vez que escuchamos con normalidad, realmente esto no es natural. Es un comportamiento que hemos aprendido socialmente que responde a estas ideas preconcebidas en donde diferenciamos a hombres y a mujeres, pero lo cierto es que estas relaciones entre hombres y mujeres no deben observarse de manera desigual y por tanto debemos dejar de naturalizar estas situaciones porque son violencia, constituyen hostigamiento sexual. Todas estas ideas muchas veces podemos atribuirlas a esta forma ya automática adquirida que tenemos de pensar sobre cómo deberían comportarse hombres y mujeres. Y si bien eso pues constituye un sesgo inconsciente que todos nosotros podemos tener, es importante que estemos alertas, que estemos presentes para nosotros mismos en la forma en que pensamos, en la forma en que nos comportamos física, gestualmente, verbalmente, y asimismo repensemos cómo es que nos relacionamos en los espacios de trabajo. Actuar con empatía nos lleva pues a convivir de manera respetuosa y cómoda.
y parte de este comportamiento debe estar influido justamente por dejar atrás, eliminar estas formas de comportamiento que generan diferencias entre cómo deben comportarse hombres y mujeres que no son correctas, ya que ambos sexos, hombres y mujeres, podemos sin duda desarrollarnos de manera libre y por igual. Así, en el Perú, bajo esta idea, en que una situación de violencia de género como el hostigamiento sexual requiere ser regulada, pues la Constitución, que es nuestra máxima norma, protege los derechos a la intimidad, a nuestra libertad sexual, a nuestro libre desarrollo, y con ello, entonces, esta protección que sin duda se ve reflejada en todos estos derechos, pero parte de nuestra protección a la dignidad, ha devenido en una ley, la Ley 27942, que regula justamente la prevención y sanción del hostigamiento sexual. Y a través del Decreto Supremo 014-2019 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también acoge esta situación, que seguramente muchos de nosotros, como idea central, asociamos al clásico ejemplo de una persona que toca a otra, como en la figura. Pero déjenme decirles que si bien el hostigamiento sexual también se puede ver representado en la posición de un jefe o una jefe que toca indebidamente a su trabajador o trabajadora, lo cierto es que cuando hablamos de hostigamiento sexual, la ley ha recogido no solo las conductas de naturaleza sexual, sino también sexista. Es así que en la ley 27942 la protección que se ha desarrollado no solo está vinculada al hostigamiento sexual, entendido propiamente como una conducta sexual, sino también comprende las conductas sexistas. ¿Y esto qué significa? Que conductas como las que comentaba al inicio, llamar a una persona machona porque juega fútbol y es mujer y pensamos que no debería hacerlo, o pisado a un hombre que se retira de la oficina en el horario de trabajo, luego de cumplido este, y se niega a quedarse a una reunión posterior de camaradería que iban a tener los compañeros de trabajo porque tiene que atender el hogar, pues en esos casos vemos cómo la idea de cómo deberían comportarse hombres y mujeres está presente. Y en base a eso es que hacemos comentarios que consideramos normales, que consideramos sutiles, pero de acuerdo a la ley y a la protección que ésta establece, pues estaríamos nosotros, al hacer ese tipo de comentarios, ejerciendo violencia, una violencia que recae en esa conducta sexista, basada en el estereotipo de cómo deberían comportarse hombres y mujeres, y que sin duda tiene todo un espectro de protección que vamos a conocer más adelante, pero que para adelantarles, también recae en un procedimiento en el cual se investigan este tipo de situaciones y pueden traer como colación que una empresa, una organización, una entidad, finalmente decida el cese de este trabajador o trabajadora por despido por haber incurrido en un acto de hostigamiento sexual, conducta la cual está calificada como no solo una hostilidad laboral, sino también una conducta que constituye falta grave meritoria de despido. Es así que la ley, cuando establece los actos de hostigamiento sexual, estos hechos de violencia que indignan, que son aberrantes y que requieren protección por parte de quien sea empleador, ha regulado que estén pensados para conductas, como he mencionado, sexuales y conductas sexistas. Y ambas no tienen el consentimiento de la persona a la que se dirige. Es decir,
la persona a la que le hice estos comentarios no los deseó, no me dio su autorización, no me dio su consentimiento. Bajo esta premisa objetiva y clara, es que debemos definir qué es un acto de hostigamiento sexual. Y bajo esta premisa puntual, es que una organización decidirá iniciar un procedimiento de investigación y aplicar la sanción correspondiente. La ley dice además que una conducta de hostigamiento sexual puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante o puede afectar la actividad de la persona, del trabajador o trabajadora. Pero ojo, esto no es necesario que sea acreditado en el procedimiento. Basta entonces que un comité de intervención, un delegado encargado de la investigación o la oficina de recursos humanos que sea responsable de este hecho determine que existió una conducta sexual o sexista para la que no existió consentimiento, para que de esa manera pueda determinarse que se ha configurado un acto de hostigamiento sexual y el hostigador pues debe aplicársele una sanción. Además de estos componentes, la definición que está en la ley también establece que no se requiere acreditar rechazo ni tampoco reiterancia. Cuando hablamos de estas características, es entonces que basta un solo hecho, una sola conducta sexual, una sola conducta sexista para que se configure este acto de hostigamiento. Y ojo, no importa lo que dijo la persona después de recibida la conducta sexual o sexista. Es decir, si a mí, por jugar fútbol, alguien me dijera en la oficina, en la empresa donde trabajo, un compañero, un jefe, una persona que esté subordinada a mí, un analista, si yo soy gerente, un practicante, cualquiera sea la persona que está vinculada a la organización y me dijera, por ejemplo, que porque juego fútbol soy una machona, veamos cómo esta conducta sería sexista. Estaría basado en el estereotipo de que las mujeres no juegan fútbol o no deberían jugar fútbol. Y veamos cómo, pues, esa conducta al no haber tenido mi autorización previa para recibir ese tipo de comentario, ese tipo de expresión verbal, pues califica como un hecho de hostigamiento sexual. No importaría si luego de recibida esa expresión, yo simplemente me río o no digo nada o simplemente hago un no con la cabeza o lo ignoro porque no es relevante si yo dije no luego de ocurrido el hecho. Lo que es relevante es si la persona que me dirigió esta conducta, en este caso, esta expresión verbal, previamente había recibido mi consentimiento, mi autorización expresa, ¿no? Eso es lo importante en este tipo de situaciones, el hecho de determinar si existió consentimiento, es decir, una autorización previa a la conducta, porque de otro modo, cualquier conducta sexual o sexista que me incomode, que me moleste, cosa que solo la puedo decidir yo, y para la cual yo no di mi autorización previa, pues constituye un hecho de hostigamiento sexual, el cual yo como afectada puedo denunciar. Además, veamos cómo dice la normativa, y ya se los adelantaba en este último ejemplo, que no importa cuál sea la jerarquía de la persona que hace esta conducta, porque podría ser mi jefe, podría ser mi compañero de trabajo, de mi área de trabajo, de otra área de trabajo, podría ser un consultor, podría ser un proveedor, podría ser un cliente, un representante de un cliente, podría ser una persona que esté subordinada a mí. Si soy una gerente, un analista o un practicante,
y podría darse entonces desde todos estos niveles de relación siempre que estén vinculados a la empresa, independientemente de la jerarquía de las personas involucradas. Ojo con esto, porque el clásico ejemplo asociado al hostigamiento sexual, como ya lo mencionaba, es el tocamiento indebido por parte de un jefe hacia la persona subordinada, ¿no? Ese es el clásico ejemplo que tenemos en mente. Sin embargo, veamos cómo desde esta definición que les estoy contando sobre hostigamiento sexual que se establece en la Ley 27942, queda claro que el hostigamiento sexual no es solo una conducta sexual, sino también una conducta sexista. Y además, no es relevante la jerarquía de la persona que ejecutó el acto, pues pudiese ser cualquier persona de la organización que esté vinculada a la misma. Algo que también me parece importante precisar es que puede ser cualquier persona. Muchas veces tenemos ese prejuicio de que si la persona no es una persona bonita, una persona atractiva, si no es una persona joven, pues no puede ser víctima de hostigamiento sexual. Muchas veces, cuando he acompañado procedimientos o capacitaciones, he escuchado frases como, no creo que esa persona la vayan a hostigar. Y cuando se pregunta el por qué, porque es fea o feo, a consideración de quien está opinando, porque es una persona mayor de edad, no luce atractiva o atractivo. Y veamos cómo todas las personas, independientemente de nuestra orientación sexual, de cómo nos veamos, cómo luzcamos, pues podemos ser víctimas de hostigamiento sexual. Este es un prejuicio que también debemos desterrar, ya que muchas veces cuando las víctimas se ven afectadas y comentan situaciones de hostigamiento sexual con su equipo, con sus compañeros de trabajo, justamente al recibir comentarios que puedan hacer minimizar esa violencia, pueden también con eso, pues, afectar la posibilidad de que esa denuncia se materialice. Con lo cual, si somos parte de una organización, también es importante que repensemos, además de estas conductas sexuales o sexistas, cómo es que atendemos este tipo de situaciones. No es necesario ser un miembro del comité o un miembro de recursos humanos para también estar alertas a qué forma de acompañamiento y acogida brindamos cuando conocemos de este tipo de hechos, si somos testigos o tal vez confidentes de una situación de este tipo. Debemos entonces tener sin duda respeto por una víctima, mantener la confidencialidad, fomentar la denuncia, hacerla por la víctima si es que ésta no quiere realizar la denuncia y también considerar que muchas veces en nuestros comentarios podemos tener estos sesgos en base justamente a estos prejuicios, a estas ideas preconcebidas que existen en la sociedad sobre este tipo de hechos. Cuando se trata entonces de un acto de hostigamiento sexual, hemos visto hasta aquí cómo conductas sexuales o sexistas, pues si no cuentan con el consentimiento, constituyen hostigamiento sexual y pueden ocurrir tanto en la jornada de trabajo como fuera de esta. Y lo mismo respecto al lugar de trabajo. Así, situaciones como almuerzos de camaradería, el almuerzo fuera de la oficina, en un horario de refrigerio regular, la salida a un cumpleaños el día sábado, en una discoteca, en un restaurante, acordado por compañeros de trabajo, todos esos también son espacios en los cuales puede producirse un hecho de hostigamiento sexual, inclusive a través del canal digital. Y es así que si
un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, me envía un meme sexual, pensemos a mi chat de WhatsApp o a mi mensajería directa de Instagram, pues, o de Facebook, a través del Messenger de Facebook, por ejemplo, pues en esos casos de llevarse adelante esa conducta sexual y no haber tenido mi consentimiento, sin duda, también el envío de ese meme sexual constituye un hecho de hostigamiento sexual, el cual, ocurrido una única vez, al ser una conducta sexual que no tuvo mi consentimiento, constituye un hecho que puedo denunciar, del que soy víctima como parte de esta violencia, y además debo recibir sin duda el respaldo de la organización o de la entidad atendiendo mi denuncia. Ya les contaba entonces, cuando veíamos estos hechos de hostigamiento sexual, que toda persona, hombre o mujer por igual, puede ser víctima de estos hechos. Y también les contaba que cuando se trata de conductas, no solo la ley ha regulado las conductas sexuales, sino también aquellas sexistas. Pero veamos más a detalle de qué se tratan estas conductas sexuales, porque seguramente estamos pensando en nuestras partes íntimas o en partes que puedan entenderse como sexuales, como erógenas. Sin embargo, tengamos presente que cuando hablamos de conductas sexuales, estamos hablando de cualquier conducta relacionada al cuerpo. Nadie tiene por qué tocar mi cuerpo. Por allí, en alguna ocasión, cuando ponía el ejemplo de una persona que toca el cabello de otra, pensábamos que no se trataba de una conducta sexual. Sin embargo, sí es una conducta sexual, es una conducta, en este caso física, que pues está relacionada al cuerpo de una persona. Y solo la persona que recibe la conducta y que no ha dado su consentimiento puede decidir si ésta le molestó o no. Además, veamos cómo la ley también regula las conductas sexistas. Y estas están basadas justamente en los estereotipos que ya hemos visto. Ambas conductas entonces son parte justamente de actos que se consideran como hostigamiento sexual, pero otros ejemplos pueden ser aquellos que vemos en pantalla. Situaciones como bromas de contenido sexual entre compañeros de trabajo, miradas lascivas, miradas con connotación sexual, aproximarme físicamente de manera muy cercana e innecesaria, pues también será una conducta sexual. Cuando juego de manos jaloneando a otra, cuando propago chismes o rumores sexuales sobre un compañero, por ejemplo, que tiene mejores resultados porque pues se acostó con el jefe o brinda favores sexuales a los clientes, cuando invito a salir a un compañero o compañera de trabajo, cuando envío memes sexuales. Vamos a ver más adelante cómo ese comentario de no tuve la intención de ofender a nadie, era un meme sexual, sí, pero para distraer a los compañeros, vamos a ver cómo ese comentario no resulta en una justificación y no impide, no afecta el hecho de que finalmente no hubo consentimiento y hay un acto de hostigamiento sexual también, ¿no? El hecho de llamar a una persona gay o lesbiana, el hecho de hacer sonidos muchas veces que tengan connotación sexual o, en todo caso, connotación también sexista. Por ejemplo, en el caso de las personas homosexuales, muchas veces se atribuye el sonido sao o también muchas veces para minimizar o cuestionar o bromear respecto a la virilidad de un hombre, también se hace sobre la masculinidad de un hombre, se hace el sonido sao, ¿no? Y este tipo de sonidos, por ejemplo, que muchas veces en los espacios de trabajo,
así como otras de las conductas que he comentado, normalizamos, pues ya vemos cómo de cara a la ley debe quedarnos claros que constituyen conductas que son o sexuales o sexistas y son, además de violentas, de indignantes, de aberrantes, además de que constituyen una falta de respeto, rompen la armonía y la empatía que debe existir en un espacio de trabajo, además de todo eso, son ilegales y atendidas por una empresa como parte de su esquema de protección, pues la organización, la empresa, tu empleador responderá con un procedimiento el cual investigará el hecho y aplicará una sanción, porque esa conducta sin duda es pues sancionable, ¿no? Es un hecho de violencia sancionable. Veamos cómo también conductas a través de los espacios digitales pueden considerarse, como ya he mencionado, actos de hostigamiento sexual. En alguna oportunidad, acompañando a una empresa en un procedimiento de investigación, una de las conductas de carácter sexual recaía en un trabajador que al recibir una videollamada de trabajo exponía su videocámara, está prendida y se le observaba que estaba pues recostado en su cama, recostado en su almohada con un BBD. Veamos cómo esa imagen pues constituye un comportamiento sexual, el cual incomodó a la otra persona que estuvo conectada a la videoconferencia y a partir de la cual entonces se hizo una denuncia que terminó en sanción. Los espacios digitales entonces también son espacios en los cuales debemos, sin duda, como tan igual como el espacio presencial, respetar a los compañeros de trabajo, respetar a toda persona y sin duda actos como los que están en pantalla y el que te acabo de comentar constituyen pues hechos de hostigamiento sexual. De todos los ejemplos que hemos conversado hasta este momento y teniendo claro que un hecho de hostigamiento sexual es una conducta sexual o sexista para la que no existió consentimiento, también debemos tener claro que las manifestaciones no solo serán físicas, sino también pueden ser verbales a través de comentarios, de preguntas o pueden ser no verbales, a través de gestos, silbidos o también a través de demostraciones. Y ya les contaba que uno de los componentes importantes de el hostigamiento sexual para determinar que éste ha existido es el no deseo, dice la ley. Entendido este como el consentimiento, el cual supone justamente que hayamos, pues, brindado nuestra autorización previa al hecho, porque la autorización es imprescindible para una conducta sexual o sexista. De lo contrario, esta conducta calificará como hostigamiento sexual. Así, por ejemplo, el hostigamiento sexual se diferencia del cortejo romántico, ¿no? Por justamente el consentimiento. Es diferente si yo he aceptado que una persona me invite a salir, me envíe regalos, me diga cumplidos, me halague, porque deseo, he aceptado, he dado mi consentimiento para que me corteje románticamente. De lo contrario, todo ese tipo de hechos que he comentado, pues constituyen conductas sexistas e inclusive podrían constituir conductas sexuales para las cuales no importará, no será relevante el saber si la víctima, luego de los hechos, luego de que le dieron un regalo, luego de que le hicieron un halago, se quedó callada o simplemente se rió,
porque lo relevante para determinar si existió un hecho de hostigamiento sexual será saber si es que brindó su consentimiento, su autorización previa. Y es que el consentimiento, como sabemos, es esta aceptación que nosotros damos frente a un hecho. Recordemos cuando éramos niños y pedíamos permiso para ir a jugar a la casa de un amigo, tal vez al parque que estaba próximo a nuestra casa o en algún otro espacio diferente a nuestro hogar. En esos casos, pues para obtener consentimiento, para obtener permiso, hacíamos la pregunta y luego, ante la aceptación, llevábamos adelante la conducta. Pues esa misma idea de consentimiento es la que debemos tener clara cuando pensamos en expresar cualquier tipo de conducta física, gestual, verbal, no verbal, que sea de carácter sexual o sexista. Porque de no tener consentimiento, el hecho se transforma inmediatamente en una situación de violencia, un hecho de hostigamiento sexual. Este consentimiento, esta autorización, debe ser pues libre, sin duda, debe ser informada, debo saber qué estoy autorizando, debe ser concreto porque solo autorizo una situación en específico, una conducta particular. Debe ser reversible, es decir, que si ya te di mi consentimiento, puedo luego cambiar de idea, cambiar esa autorización a una negativa, con lo cual no significa que si una vez te dije que sí, para todas las siguientes veces debas presumir que también dije que sí. Y es con convencimiento, ¿no? Veamos cómo si les voy a comentar algunos de los casos a los que en alguna oportunidad he podido tener acceso. Una persona le dice a otra con una mirada coqueta, se puede, y la persona que responde, pues dice sí. Inmediatamente, la persona que preguntó le toca los glúteos a la otra persona. En ese caso, estamos ante una conducta sexual para la cual no existió consentimiento, porque este consentimiento no fue informado. La persona que respondió sí, independientemente de que el contexto haya sido una situación en la cual se estaban mirando de manera coqueta, la persona no estaba informada de que esa era la conducta que estaba consintiendo. No conocía todos esos hechos. No estaba consintiendo todos esos demás actos que luego la persona llevó adelante. Con lo cual, para este caso que le estoy comentando, que sucedió en un espacio de trabajo, se pudo verificar que existió una conducta sexual para la cual no existió consentimiento y por tanto fue un hecho de hostigamiento sexual, el cual fue sancionado. Veamos cómo, de la misma manera, en una organización, dos compañeros de trabajo que durante muchos años, al ser amigos de tanto tiempo, tenían más de 10 años juntos en la organización y trabajaban de manera conjunta en áreas aliadas, pues se hacían bromas de manera frecuente de carácter sexual o sexista. En una oportunidad, a través del WhatsApp, uno de estos compañeros le envía al otro un meme sexual. Este meme, además de la propia gráfica, figura del meme, que ya estaba pues así producida por las redes, simplemente había sido copiada y replicada. Adicionalmente a eso, que ya es una conducta sexual, que en muchos casos había sido admitida por el otro compañero, porque era parte de su forma de comunicación, lo veían ellos como gracioso, lo hacían para distender el momento, pero en esta ocasión, quien envía ese meme coloca un comentario respecto a la esposa del compañero.
relacionado a este meme sexual. Era un comentario subido de todo. El compañero que recibe la información le molesta esta situación. Veamos cómo en ese caso, pues el consentimiento que podría haberse presumido para diferentes envíos de memes previos que se daban a partir de la confianza que se tenía, no se hacía presumible y había sido revertido para este último envío. Con lo cual, en la medida que el consentimiento es reversible, no existió consentimiento para este último envío. No estaba acreditado ese consentimiento, no había un consentimiento concreto, informado para el envío de este meme bajo todas esas características, con lo cual esa conducta sexual de envío de ese meme sexual fue parte de un procedimiento de investigación a partir de una denuncia y también, en ese caso en particular, por la forma de sanción que aplicaba la empresa, pues ameritó el despido de ese trabajador. Veamos cómo entonces a partir de este ejemplo, debe quedarnos claro que cualquier conducta sexual o sexista para la que no se tiene el consentimiento de cara a una organización es un hecho de hostigamiento sexual, el cual se investiga y se sanciona. Y además, debe quedarnos claro también que cuando querramos actuar con conductas sexuales o sexistas, en base a nuestras relaciones de confianza, porque pensamos que es nuestro amigo de años, porque pienso que no se va a molestar, porque pienso que sí me tiene confianza, todas esas ideas no van a ser sustitutorias del consentimiento que me pedirá acredite la organización, mi empleador, para justificar que sí podía llevar adelante esa conducta sexual o sexista. Con lo cual, en espacios de trabajo, la regla respecto al hostigamiento sexual, a conductas sexuales o sexistas para las que no tengo consentimiento, debe quedar claro. De cara a la organización, son hechos de violencia, parte de investigación y sanción. Y si yo decido asumir el riesgo y valorar mis relaciones de confianza y según me tenga más o menos confianza, llevar adelante en una o varias ocasiones conductas sexuales o sexistas, pues yo mismo estaré asumiendo o yo misma estaré asumiendo el riesgo de poder incurrir, si no puedo acreditar que me dieron consentimiento, pues incurrir en estos hechos de hostigamiento y en toda esta consecuencia que estoy mencionando, ¿no? El procedimiento y la eventual sanción. Esto nos lleva pues a repensar sin duda nuestra conducta, a repensar cómo vemos muchas veces de manera inocente, sin intención, ese tipo de comentarios, porque los consideramos automáticos, porque hemos sido socializados de esa manera. Sin embargo, en esta capacitación que ha organizado el Centro de Estudios, ¿no? Pues lo que se busca es que ustedes puedan tener claro que estas conductas constituyen violencia, son una falta de respeto, indignan, pero además requieren especial atención y son parte de una especial atención por parte de las organizaciones, pudiendo llevarme a mi despido si es que pues las llevo adelante y no tengo el consentimiento. Pero pasa muchas veces, lo veo en muchos casos, en muchos clientes, que mencionamos que no tuvimos la intención de hostigar. En muchas capacitaciones, esta intención se pone sobre la mesa. Muchos participantes opinan, pues, que si ha sido una broma, yo no he querido, digamos, faltarle gravemente el respeto, simplemente ha sido un meme que envié para que todos nos riamos, para que
pues bajemos los ánimos para que nos relajemos. Hice ese comentario porque, bueno, ¿qué tiene de malo decirle pisado? O bueno, si juega fútbol, sí, pues es algo más de hombres. Yo le dije machona, no le veo nada de malo. Podemos tener pensamientos de ese tipo, pero no olvidemos que son ideas que parten justamente de esta concepción de cómo deberíamos ser hombres y mujeres, que no es correcta y además de no ser correcta, de no ser adecuada, no es legal. Ya la ley tiene esta regulación que estamos conversando y que lo establece como violencia, como hostigamiento sexual sancionado. Entonces, la ley no valora esta intención, porque imagínense si frases como la persona no me ha dicho que no, yo siempre le hago esa broma, yo siempre la toco o lo toco de esa manera y no me dice nada, o me dijo que no sabe, o se ha quedado en silencio, también he visto que se ha reído. En ese momento todos habíamos tomado mucho. Miren la ropa que tenía puesta o era inevitable pues que le comente sobre sus músculos, que le quedaban pues súper a la vista porque esa camisa estaba apretada, o miren ese escote que trajo, obviamente que yo iba a notar o mi mirada iba a notar pues el busto, ¿no? Todo este tipo de comentarios, de frases, solo buscan desdibujar el consentimiento. El consentimiento es la aceptación previa a la conducta y debe ser, ya hemos visto, libre, informado, concreto, con convencimiento. Todas estas frases y otras tantas que muchas veces se dice del lado del hostigador, pues son solo frases que buscan exculparlos, claro está, restarles importancia al hecho, minimizarlos, pero que sin embargo no logran ese objetivo de cara a lo que ha establecido la ley. Solo la víctima puede ser la persona quien decide si algo le molesta o no. Y sin duda, la víctima es quien debió haber dado el consentimiento previo, esa autorización, para que solo con la autorización la conducta se lleve adelante. Imagínense, pues, si no tomáramos en cuenta esta situación y más bien nos preocupáramos en lo que dice el presunto hostigador y en la intención que nos está contando, pues tendríamos que esperar a que el presunto hostigador declare que sí hostigó, que esta vez que le mandé este meme sí lo estuve hostigando, porque no tenía el consentimiento, que esta vez que sí toqué a esta persona, sí yo declaro, acepto que la estuve hostigando. Tendríamos que entonces que estar al tanto de la intención del presunto hostigador para determinar si se configuró un caso de hostigamiento sexual o sexista, ¿no? Y que ese hostigador declare entonces que sí tuvo la intención de hostigar o de dañar, lo cual obviamente no resulta lógico. Recordemos, pues, tengamos muy claro que solo la presunta víctima es la persona que conoce si un hecho le ha molestado, si un hecho le ha afectado y sobre todo si ha dado su autorización o no para que ese hecho se lleve adelante. Y así, importante entonces que tengamos todos clarísimos que si un comportamiento es sexual o es sexista y no di mi consentimiento, pues finalmente hay un acto de hostigamiento sexual. No importa cómo yo me vea, si me veo joven, si me veo vieja, viejo, si me veo fea, si me veo feo, si soy atractiva o no soy atractiva, no soy atractivo. No es relevante mi edad, mi orientación sexual, pues cualquier acto, si es una conducta sexual o sexista para la que no di mi autorización previa y una persona está vinculada a la organización, sea la víctima o el presunto hostigador,
sea que esto haya ocurrido en mi trabajo, en el lugar físico de trabajo o fuera de este, en el horario o fuera del horario de trabajo, basta que ocurrió una sola vez, pudiendo ser una situación física, verbal o no verbal, y darse inclusive hasta en un espacio digital, pues bastará esta conducta para que entendamos que se configuró un hecho de hostigamiento sexual, el cual una empresa debe atender, una organización debe atender y sin duda brindar la protección que corresponde a través del inicio de un procedimiento. Pero, ¿qué pasa en una organización? Muchas veces los accionistas, el directorio, la alta dirección están comprometidos, pero ahí debemos tener presente que este compromiso no es solo el disponer que se cumplan con las obligaciones de ley, destinar un presupuesto para que se lleven adelante las capacitaciones que la ley exige y ahora vamos a conocer, sino que es vital también que nos preocupemos en forjar una cultura, construir una cultura de no violencia. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque muchas veces observo organizaciones en las cuales, pues, falta o está pendiente justamente el sensibilizar a los colaboradores, a los trabajadores en estos asuntos. Todos los miembros de la organización y todas las personas vinculadas a la organización, una vez que estamos informados de ello, de estos hechos, pues debemos tener claro que no vamos a incurrir en este tipo de conductas en nuestro día a día. Y eso solo se logra a través de líderes que también estén comprometidos y si ven que recaigo en algún tipo de estas conductas, porque lo estoy considerando como una bromita, como un juego, como algo que hice para relajarnos, que entre comillas no tuve la intención, pues será este líder, este jefe de grupo, este coordinador, este supervisor, este compañero o compañera de trabajo, el cual, si está atento también en hacer cumplir este compromiso, pues me hará un alto, me dirá, ¿qué pasa? ¿Por qué le haces esa broma a este otro compañero? ¿Qué pasa? ¿Por qué envías esto al grupo? Hará la denuncia que corresponda, sin duda, y en todo caso, veamos cómo solo estas ideas preconcebidas, estas ideas que socialmente hemos adquirido, podrán cambiarse en el tiempo si es que no solo el directorio, la alta dirección están comprometidos, sino que todas las personas en la organización estamos pues dispuestas a cumplir y a hacer cumplir esta tolerancia cero a estos hechos de violencia como son el hostigamiento sexual. Hago esta referencia porque muchas veces cuando nos centramos en la prevención, estamos pensando en el cumplimiento de obligaciones legales, que sin duda vamos a ver en un momento, pero esta tolerancia cero al hostigamiento sexual también debe estar enfocada desde el hecho de cumplir, pero también hacer cumplir, todos involucrados justamente en ello. Pero desde el lado de la organización, quiero contarles que en la ley específicamente están establecidas una serie de obligaciones, las cuales pues toda organización, todo empleador debe cumplir, como es la constitución de un comité de intervención o designación de un delegado que investigue justamente los hechos de hostigamiento sexual. Además, hay capacitaciones legalmente establecidas, una política que también debe ser instaurada, difusión de información, la cual debe ser constante, justamente buscando este cambio de paradigmas, este cambio en las ideas que tenemos concebidas y finalmente la evaluación anual. Veamos algunas de ellas.
En el caso del comité, pues si tu empresa, tu organización cuenta con 20 o más trabajadores, deberás constituirlo. De lo contrario, corresponderá que sea un delegado. Este órgano que debe conformarse en la organización es especializado porque conformado con trabajadores y representantes de la empresa, en un número total de 4 personas, pues es un órgano que se va a encargar de, recibida una denuncia, investigar y proponer una sanción para justamente cuando se determine que existió un acto de hostigamiento sexual. Y pues ese comité sin duda, así como toda la organización en general, tal cual lo establecen las regulaciones, deben ser capacitados. En el caso particular de este comité, pues hay una capacitación anual especializada que, por ser responsable de la investigación, también conjuntamente con recursos humanos y con cualquier otro responsable de la investigación de los hechos de hostigamiento sexual, pues deberán ser capacitados en materia de hostigamiento sexual. Esta capacitación es justamente anual y especializada porque la capacitación está vinculada a la investigación y a la sanción, ¿no? ¿Cómo es que debe procederse en esos casos? Esta capacitación no resulta exigible para las empresas que son parte de la micro o pequeña empresa, que están constituidas bajo este esquema, obviamente registradas en el Ministerio de Trabajo bajo dicha calificación. Por otro lado, está la capacitación que sí resulta obligatoria a todas las organizaciones en general y que es la capacitación al personal contractual o laboral. Y ojo, esta capacitación no está solo pensada para trabajadores, sino también para consultores, para locadores y para cualquier persona vinculada a la organización. Es importante que tengamos en cuenta este requisito porque he visto en muchas ocasiones que se cumple con la capacitación a trabajadores, pero se deja de lado justamente a todas estas personas vinculadas, con las cuales pues también pueden llevarse adelante casos de hostigamiento sexual. Así que quienes son locadores, quienes son practicantes, pues quienes son contratistas de la empresa, también tienen que ser parte de estas capacitaciones al inicio justamente del vínculo. Y sin duda, pues ambas capacitaciones son parte de un proceso de formación que buscará justamente informar sobre todos estos hechos y así que los trabajadores en general, poco a poco, puedan ir cambiando su estructura de pensamiento, tomando atención sobre estos hechos. Pero en la medida que la empresa tiene que formalizar un procedimiento para investigar los hechos, además de contar con el comité que investiga y capacitar al comité y a recursos humanos, así como a todos los trabajadores sobre estos hechos, pues también debe contar con una política. Esta política legalmente es obligatoria para empresas u organizaciones con 20 o más trabajadores, pero sin duda les recomiendo que pueda ser una política que sea extendida a todo tipo de empresa, independientemente del número de personas, ya que nos permite tener justamente una guía de actuación y un documento de conocimiento de toda la empresa a partir de la cual puedan atenderse este tipo de casos. Otra de las obligaciones que habíamos mencionado era la difusión de información sobre estos hechos. La ley establece obligatoriamente la difusión, dice, periódica de conductas que constituyen actos de hostigamiento sexual y cuáles son las sanciones, así como la difusión pública y visible de los canales de atención y la información del procedimiento. No se dice en la ley cuál es el
nivel de periodicidad que debe existir, si este debe ser con carácter semestral, mensual, quincenal, pero me parece que de manera adecuada, mínimamente debería ser mensual. Obviamente que una difusión con una periodicidad menor será mucho más favorable para que justamente los trabajadores estén constantemente sensibilizándose y refrescando justamente estos conceptos. Y cuando se trata de difusión pública y visible, pues la ley tampoco ha establecido cuáles son los canales o las formas, pero sin duda como organización podemos ser lo más creativos posibles y compartir la información desde carteles visibles en la empresa, correos electrónicos, pero también podemos recurrir a la red interna de la empresa, si tenemos un servicio interno de red, ¿no? Los famosos intranet, por ejemplo, o tenemos también tal vez un canal de WhatsApp, un canal de difusión o el envío a las cuentas de WhatsApp de los trabajadores, pues también puede resultar importante una comunicación de ese tipo. Y cuando se trata de la difusión del canal, recordemos que este canal no es cualquier canal, es un canal que por la efectividad que requiere, pues es importante que sea accesible a todas las personas de la organización. En muchos casos, muchas empresas establecen este canal no solo de manera presencial, sino también de manera digital y lo extienden inclusive a la vía web o inclusive telefónica, pero eso ya depende de cada organización. Lo importante es que sea de fácil acceso y de fácil uso y que obviamente sea publicitado de manera reiterada y se conserve pues en la recepción la confidencialidad que se requiere para justamente la recepción de las denuncias. Esto a través de personal capacitado que pueda garantizar pues el anonimato y la seguridad de la información. Ante todas estas obligaciones que hemos conversado, que son las que establece la ley, pues sin duda mi estrategia recomendada es que puedas hacer un diagnóstico para saber si actualmente cumples con las obligaciones. Además, que puedas alinear en la organización este compromiso del que te he contado para establecer una tolerancia cero a los hechos de hostigamiento sexual. No basta entonces que estemos de acuerdo en destinar presupuesto para las capacitaciones, sino en realmente estar comprometidos con hacer cumplir esta tolerancia. Y en caso pues existan acciones por delante, planificar implementar estas acciones, las cuales mi sugerencia es que no solo para la evaluación anual que la ley exige, sino también a partir de el propio interés de la empresa, sean pues también acciones que sean medibles a través de auditorías, indicadores, encuestas o monitoreos al personal y que sean realizadas de manera interseccional en la empresa, es decir, no solo con la organización de recursos humanos, sino también con la participación de áreas como seguridad y salud en el trabajo o auditoría, porque recordemos que el hostigamiento sexual como un hecho de violencia es también un factor de riesgo psicosocial, el cual, de acuerdo a la ley de salud mental, debe ser parte de un plan de salud mental, parte de la vigilancia en salud y sin duda, pues, debe estar como parte, por ejemplo, de las evaluaciones de riesgo psicosocial que se hacen anualmente o también como parte del examen de salud que la ley me exige. Hasta aquí hemos visto entonces que todo hecho de hostigamiento sexual, entendido como conducta sexual, pero también sexista, si no tiene el consentimiento, es parte de un procedimiento que puede ser atendido, debe ser atendido por la organización, como parte del esquema de protección que estará pues reforzado por
capacitaciones por un comité constituido, la existencia de una política, la realización de una evaluación anual, pero también la difusión de información además de la capacitación. Pero como parte de todo este esquema de protección, sin duda existe un procedimiento de investigación. Y en este, pues muchas veces se duda sobre cómo es que debe investigarse, si la investigación será imparcial o no, si la investigación será correcta. Para eso es entonces relevante la formación, la capacitación del comité y también de recursos humanos. Les voy a contar a continuación algunas características de la investigación para que veamos que esta está establecida para que sin duda cumpla con todos estos estándares de debido procedimiento, pero en los casos en que el personal no necesariamente esté pues vinculado a procesos, es imprescindible para eso la capacitación. En el caso de un procedimiento de investigación a cargo del comité, este dura 15 días calendarios, pero ojo, luego de esos 15 días calendarios, este procedimiento concluye con un informe que es comunicado a recursos humanos, quien tiene 10 días calendarios adicionales para tomar su decisión. Este es un procedimiento que de inicio y luego a su fin debe ser comunicado al Ministerio de Trabajo y dentro del cual sin duda, de cara al comité, significará analizar la denuncia, realizar la investigación, no solo con las pruebas que provean las partes, presunta víctima y presunto hostigador, sino también actuar pruebas, sin duda, por parte del comité, analizar los descargos del presunto hostigador para finalmente emitir el informe. Y cuando me refiero a actuar pruebas, pues obviamente habrán casos en los cuales las pruebas que existen son solo la declaración de la víctima, pero debemos tener presente que habrán otras pruebas que de manera complementaria como comité puedo disponer a actuar para, sin duda, llegar a la verdad de los hechos. Porque todas las pruebas que conocemos dentro de un procedimiento regular administrativo o un juicio son admitidas, con lo cual pruebas documentales y todas aquellas a las que las partes puedan tener acceso y aquellas a las que el comité pueda también disponer su ejecución, pues serán admitidas dentro del procedimiento. Siempre, obviamente, que no revictimicen a la víctima, es decir, que no la hagan pasar pues por situaciones en las cuales esta se vea afectada nuevamente por los hechos de violencia que sufrió o las consecuencias de estos. Así, las pruebas que pueden ser parte del procedimiento son desde la declaración de la propia víctima, que es obligatoria, hasta fotografías, mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes de redes sociales y cualquier otro medio que permita comprobar de manera idónea lo señalado. Como ya les contaba, la declaración de la víctima será recabada de manera obligatoria por parte del comité y en el caso del informe médico o psicológico, pues este solo se incorpora si la víctima lo autoriza y sean pruebas que provengan de la víctima, del presunto hostigador, pruebas que haya actuado el propio comité, cualquiera sea la fuente, el origen de esas pruebas, recordar que durante el procedimiento las pruebas se valorarán en principio en función a que sean creíbles, ¿no? A que sean verdaderas, sin duda. Pero además de eso, luego las pruebas también serán vistas desde la pertinencia y finalmente serán valoradas sin ningún tipo de sesgo, es decir, bajo los enfoques del artículo 5 del Decreto Supremo 014-2019 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que son los enfoques que podemos ver a continuación.
Y para reseñar todo esto que les he comentado, les cuento el caso de un cliente el cual pues tenía una trabajadora que voy a describir con una edad superior a los 50 años, era madre de familia, tenía inclusive nietos, provenía de una ciudad del Caribe, no era peruana, era de una ciudad del Caribe, donde ella mencionaba que el saludo común era los abrazos y que las personas propias de la sociedad en la que ella nació y vivió por muchos años eran pues de una sociedad muy afectuosa culturalmente hablando no solo verbal, sino también a nivel físico, a nivel gestual. De esa manera, pues esta trabajadora ya tenía muchos años en la organización, se había incorporado ya hace 10 años y era líder de un área. Recientemente la empresa pues había incorporado nuevo personal y este nuevo personal ya en dos ocasiones había indicado a la propia líder que no le gustaba la forma de saludo que ella tenía, que era dar un abrazo, ¿no? Un abrazo muy afectuoso y también para aproximarse a las personas realizaba tocamientos en los hombros o en la cabeza, tal cual ocurre cuando uno hace cariño a otra persona. Pues en estos casos las personas ya habían indicado que no les agradaba esa conducta, ¿no? Hasta ese punto la situación se mantenía con una respuesta por parte de la hostigadora como de broma, de risa, y entonces esta persona forzaba el saludo, ¿no? Es decir, cuando iba a saludar a esta persona afectada, la víctima, pues ya la hostigadora forzaba el saludo mientras se reía y también lo hacía a manera de broma. Esto desencadenó en que finalmente, pues, todo esto fue parte de una denuncia y veamos cómo pues el hecho de que esta mujer era parte de una generación diferente o que tenía una cultura diferente, no fueron factores que la excusaron de la responsabilidad de haber incurrido en esta conducta sexual que finalmente, al no tener el consentimiento, constituyó un hecho de hostigamiento sexual. Para este caso se valoró entonces como pruebas relevantes la declaración de las víctimas, la declaración de los testigos, todas esas pruebas, las cuales tenían testimonios que eran coherentes entre sí, que no partían de una incriminación subjetiva, es decir, de una situación de venganza u odio o enemistad, sino más bien que todo hacía ver que las víctimas reafirmaban sus testimonios y objetivamente, sin ningún tipo de incriminación subjetiva, habían hecho su denuncia. Y a partir de ahí, pues, esta persona fue sancionada. Estos últimos criterios de incriminación subjetiva y objetividad han sido también eh, establecidos por parte de Servir y también dentro de las normativas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como en el séptimo pleno jurisdiccional de la Sala Penal Permanente, con lo cual pudiese existir en algunos casos la declaración de la víctima como una de las pruebas o inclusive como la única prueba. Pero lo cierto es que cuando estamos ante un hecho de hostigamiento sexual, debemos buscar entonces agotar la probanza y valorar justamente que la víctima revela consecuencias del hecho y no existe pues un falso testimonio. Toda esta investigación dará así pie al informe, el cual el comité, como ya les contaba, bajo el esquema que están viendo en pantalla y que es el que establece la ley, será un informe que
remitido a la Oficina de Recursos Humanos, concluirá con la decisión final que archivará el caso o en todo caso impondrá una sanción de hostigamiento sexual en caso ésta sea comprobada. Por eso, para poder manejar todos estos criterios que de manera rápida hoy les he compartido respecto a la investigación, en esta última parte, pues es importante que la actuación del Comité y de Recursos Humanos sea una actuación formada, una actuación que cuente pues con toda la información que ya hemos visto tanto la organización, todos los trabajadores como los responsables deben tener a la mano y conocer para que así podamos tener presente que cualquier conducta sexual o sexista para la que no se tiene consentimiento constituye un hecho de violencia, un hecho aberrante, un hecho indignante, el cual es, además de lo mencionado, ilegal y determinará la atención de la empresa a través de una investigación y posterior sanción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ángeles, por su magnífica ponencia. Hay muy buenos comentarios. Muchas gracias también a las más de 1083 personas que se encuentran conectados esta mañana en nuestro lunes de Derecho abriendo la semana. Doctora, quiero compartirle, continuando con el programa y respetando los tiempos, tanto de usted como del público, algunas consultas que, bueno, ya la ha respondido usted durante su presentación, ¿no? Pero hay otras que quisiera compartirle como la que a continuación se la voy a dictar. Doctora, buenos días. ¿Qué sucede en el caso en que en instituciones públicas u organizaciones donde no se cuenten con áreas de recepción de este tipo de denuncias? ¿A dónde podríamos dirigirnos? Muchas gracias por la consulta. En el caso de las entidades públicas, pues sin duda la autoridad principal en relación a estos asuntos es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, con lo cual puedes dirigirte a esta organización para comentar que tienes un caso de hostigamiento sexual y ellos puedan sin duda brindar atención, revisar qué ocurre con esta entidad, por qué es que no ha implementado el procedimiento y también darle seguimiento a tu caso. Muchas gracias, doctora. Y Ah, solo para hacer la salvedad, en los casos de organizaciones que sean de carácter público, de naturaleza pública, pero ojo, tengan personal bajo el régimen privado y les resulte aplicable justamente la participación de las entidades privadas, será más bien SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, quien regulará y quien podrá atender a estos asuntos, ¿no? Y también de la mano, pues, el Ministerio de Trabajo, que cuenta con un programa Trabaja sin acoso. Y en general, solo para que terminar, tanto para sector público como para sector privado, recordar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene también un área que está dedicada a la protección de la mujer en caso del hostigamiento sexual se presente como violencia de género, es decir, donde la mujer sea la presunta víctima. Gracias. Gracias, doctora, por esa información muy, muy relevante. Otra consulta que nos han compartido es, doctora, ¿existe algún caso donde se haya sancionado a un presunto hostigador teniendo como único medio de prueba la versión de la presunta víctima? Sí, por supuesto, existen muchos casos en los cuales la declaración de la víctima es la única prueba. No se realiza, ojo, en el procedimiento, el careo entre la presunta víctima y el presunto hostigador. Esto quiero compartirlo porque muchas veces se piensa que es la herramienta de investigación inmediata, ¿no? Principal, pero no es así, ojo, porque sería revictimizar a la víctima, sino más bien lo que debemos revisar, como comentaba, de acuerdo a los últimos criterios que expuse tanto de servir como
la ley de protección contra la violencia contra la mujer o el pleno jurisdiccional penal, lo que debemos revisar ahí es si existe algún tipo de incriminación subjetiva, es decir, si quien es víctima acusa a la persona del presunto hostigador, pero por un tema de odio o venganza. Eso podemos obtenerlo del informe psicológico, si es que la presunta víctima nos autoriza, o también de los testigos, que podrán dar a conocer si es que existía algún tipo de relación de enemistad, odio, ¿no? Que una amenaza, imagínate que justo días antes la presunta víctima le dijo, ya vas a ver, esto no va a quedar así, me voy a vengar, ¿no? Y por otro lado, también, además de esta incriminación, si es subjetiva o no, lo que habría que revisar es que la víctima persista en su testimonio. Es decir, yo recibo la denuncia y luego la llamo a declarar. Y habría que ver si en la declaración, en las preguntas adicionales que de manera objetiva yo haga, puedo como comité obtener, pues, que esta presunta víctima está persistiendo, continuando en su declaración de manera coherente, ¿no? Es decir, que todo aquello que está declarando, pues, me hace ver que realmente está, pues, afectada con la situación y que es coherente con lo que menciona, ¿no? No me ha dicho un dato A y luego un dato B y o que pueda haber yo indicios de falsedad o tal vez lenguaje corporal que me haga dudar de que realmente es una situación que le ha afectado, sino más bien parece que está contenta porque se logró vengar y sabe que van a afectar al presunto hostigador, ¿no? Entonces, son pequeños detalles, pero que como parte de la investigación se toman en cuenta y obviamente también no solo la declaración sirve como prueba. Pensamos que es así, pero ojo, no olvidemos que también la prueba indiciaria y las pruebas complementarias permiten la probanza de un hecho. La denuncia puede partir solo de mi declaración como víctima, pero habrán en el camino otras pruebas que como comité actúo y complementan, corroboran, me dan mayor credibilidad, verosimilitud a la situación. Y para esto pongo un ejemplo rápido. Si estoy yo aquí en esta oficina, solo yo, ingresa otra persona a reunión, me realizo un tocamiento indebido, podríamos decir que solo va a ser mi declaración contra la del presunto hostigador. Pero como pruebas complementarias podrían surgir la prueba de que terminada la reunión, yo salí y me encontré en el baño de la oficina con una persona de limpieza que saludé o no saludé y me vio llorando. También la otra prueba sería que va a existir un correo electrónico o una programación en el calendar de Google Meet o de Microsoft Teams o del programa que trabajen, donde se va a llevar testigo, prueba, acreditación de que nos hemos reunido solo nosotros dos, ¿no? Con lo cual ya hay ahí una verdad sobre la existencia de la reunión. Se va a observar también que mis compañeros de trabajo, luego de que regresé de la reunión y me preguntaron qué tal, yo me mostré diferente. Estaba cabizbaja, parecía que había llorado. Veamos cómo hay pruebas complementarias, con lo cual el hecho de pensar que la sola declaración inicie la denuncia, que no nos haga pensar que pues no van a existir otras pruebas o que inmediatamente nos lleve a ese sesgo de pensar que la víctima va a ganar, ¿no? No, no hay otra prueba que la va a poder refutar. No, al contrario, van a existir como parte de toda investigación, se parte de la inocencia del presunto hostigador, pero también de la buena fe, la verosimilitud de la declaración de la presunta víctima. Y solo será en el camino de las pruebas complementarias, la propia declaración de la víctima y otras pruebas que yo pueda actuar como comité, que determine finalmente la verdad del caso, ¿no?
que no es la verdad ni de uno ni de otro, sino la verdad que surge de la propia investigación. Ojo con eso. Gracias. Muchas gracias, doctora, por esos detalles. Otra pregunta, y ya siendo una de las últimas, ¿qué acciones concretas, doctora, considera que pueden implementarse en el ámbito laboral o educativo para prevenir eficazmente el hostigamiento sexual y asegurar, pues, que las víctimas se sientan seguras al denunciar, garantizando así un proceso justo? Muchas gracias. Creo que la principal acción es justamente esta de hacer cumplir esta tolerancia cero a hechos de hostigamiento sexual. Que en una organización no solo se sepa que la estructura para atender una denuncia de hostigamiento sexual está establecida y que he cumplido con las obligaciones de ley, sino que también se pueda observar en la propia sociedad de la empresa, tal vez no en toda la sociedad en general, tal vez salgo de la puerta para afuera de la oficina y pasa una persona y me hace un comentario sexual y fui parte de un acoso sexual callejero, ¿no? Pero dentro de la organización y las personas vinculadas a la organización, creo que el mayor fomento para una denuncia, para generar esta certeza, esta seguridad, este respaldo para denunciar, es que la propia organización esté involucrada en el hacer cumplir. De tal manera que si yo le comento a mi compañera de trabajo que he sido víctima, acabo de ser víctima de un hostigamiento sexual, sea un comentario sexual, sea sexista, sea un tocamiento, sea un gesto, sea una frase, por más que en otros espacios o en el mismo espacio de la oficina se hayan venido o se vengan considerando normales, el saber que tengo esa receptividad de víctima, ¿no? Ese respaldo, esa empatía, pues generan justamente ese respaldo para que yo pueda denunciar, ¿no? Muchas veces se piensa que eh, voy a exagerar, voy a no me van a creer, va a afectar mi trabajo, va a afectar una posibilidad de ascenso, me van a considerar problemático, problemática. Y todas esas son barreras, mitos, creencias que reforzamos justamente por cómo tomamos el hecho, ¿no? Imagínate que alguien me diga en la oficina, cuando le cuento que me acaban de tocar alguna parte de mi cuerpo, ay, no seas problemática, a mí también me ha pasado así. O no te preocupes, yo voy a hablar con él para que no vuelva a pasar. En esos casos, obviamente, la receptividad que yo voy a tener es que están minimizando esta violencia, ¿no? Entonces creo que ese es el factor más importante, ¿no? Este hacer cumplir, que obviamente viene dado no solo por capacitaciones, sino también por esa acción constante de los líderes, ese estar presentes para este hecho, ¿no? Este hacer altos en los chats de WhatsApp, en las conversaciones que están a mi costado o en los grupos de trabajo, en el almuerzo de la oficina, si alguien quiere contar sobre sus experiencias sexuales o preguntar sobre eso, hacer un alto. Si estamos tomando como broma el hecho de poner apodos, apelativos, pues todas esas pequeñas cosas, eso que consideramos normal, sutil, pues todo eso cuenta, ¿no? Todo eso suma para fomentar justamente esta cultura de respeto y sobre todo de tolerancia cero para el hostigamiento sexual cuando se traten de conductas sexuales o sexistas. Gracias. Gracias a usted, doctor Ángeles, por esas precisiones, por esas sugerencias, por esos alcances. Bueno, nosotros aquí desde esta ventana académica tratamos también de aportar a que esta cultura se fortalezca y se tenga la prevención que corresponda. Doctora, de esta manera pues hemos llegado a la parte final. Le reiteramos el agradecimiento por habernos acompañado en esta mañana, en la última del mes de abril, cerrando este mes. Muchas gracias también a las más de 1000 personas que se encuentran conectadas en esta mañana. Informarles que pues vamos a coordinar con la doctora para poder compartirles el importante material que nos ha presentado el día de hoy. Informarles también que la asistencia es automática. Y no se preocupen que todo está registrado desde el inicio de que se ha abierto la sesión del día de hoy.
Se ha compartido también un enlace para las encuestas y no se olviden que la próxima semana tendremos un nuevo tema en materia laboral. Doctora Ángeles, muchísimas gracias. Esperamos que se haya sentido a gusto. Yo le cedo estos últimos segundos para que, bueno, pueda despedirse del público que la ha oído muy atentamente. Muchas gracias. Contenta de la invitación del centro y también de todos los participantes que han estado pues muy atentos, agradecida con sus preguntas y también pues invitarlos a todos a que este sea un momento de reflexión personal para cómo actuamos en nuestro día a día. Y ojo, no solo en nuestros espacios de trabajo, porque cuando hacemos una broma sexual o sexista que muchas veces consideramos sutil o inofensiva, o que pensamos hacemos sin la intención de, finalmente, si no hemos tenido el consentimiento y por más que la persona no nos diga nada, no la veamos llorar en ese momento, no nos rechace, no olvidemos que estamos faltando el respeto a esa persona, estamos además cometiendo un auto ilegal y considerar que cuando se trata de una organización, esto es denunciable y también sancionable con la sanción máxima que es el despido. Entonces, una invitación todos para la reflexión a cómo nos comportamos porque todos como parte de esta sociedad hemos crecido justamente con estas ideas que muchas veces nos hacen ver ciertas conductas sexuales o sexistas como normales, como correctas. Es más, inclusive si no las hacemos y las hacen otras. Pero justamente para eso estamos, ¿no? Para, como agentes de cambio, hacer un alto no solo a las propias conductas, sino también estar atentos a a las que ocurren en los espacios que compartimos, ¿no? Si podemos hacer un alto, pues si podemos llamar la atención de la persona que lo lleva adelante, ojo, y no me refiero a gritarle, ¿no? Sino más bien hacer una acción, pues, proactiva, ¿no? De enmienda, llamado a la reflexión, pues, es importante, ¿no? Todos podemos contribuir. Claro que sí, doctor Ángeles. Bueno, de esta manera, estimado público, hemos llegado a la parte final. Nos esperamos en la siguiente sesión de nuestro lunes de Derecho. Nuevamente, doctora, muchas gracias y que tenga usted un buen inicio de semana, así como el público también. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Buena semana.